traer una palabra que siempre le pido a Dios que sea reveladora para nuestros días, pero que también nos alimente nuestro espíritu, ¿verdad? Pueda traer sobre nuestra vida un alimento sólido para este tiempo. Yo hoy quiero hablarles de las dos realidades que estamos viviendo. Hay una realidad física en el ambiente físico, ¿verdad? Una realidad también espiritual. La realidad física es que allá afuera hay una peste, hay una pandemia que está llegando al mundo entero, ¿verdad? Hay una situación que está alcanzando las naciones y que esas naciones están muriendo y están bajo tremendas circunstancias por la realidad física que hay. Pero hay una realidad aún más real, que es la realidad espiritual. Y yo quisiera en esta mañana que pudiéramos meditar y pudiéramos pensar en estas dos realidades, ¿verdad? Yo quisiera tocar esta enseñanza de esta mañana, de este domingo, ¿verdad? Basándome en dos aspectos importantes. El primero que quiero aclarar es para entender estas realidades, el aspecto de Abel y el aspecto de Caín. Es decir, más específicamente, la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. La Biblia dice, ¿verdad?, que Abel trajo una ofrenda. Primero dice que Caín la trajo primero. Quiere decir que Caín tuvo esa notoriedad. Él vino primero delante de Dios y trajo una ofrenda delante del Señor. Y también dice, pasando los días, también vino Abel y también trajo una ofrenda, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos actos proféticos como el de Abel y como el de Caín. Pero hay actos proféticos que Dios recibe y hay actos proféticos que Dios rechaza. En este aspecto, el acto profético de Abel fue aceptable a Dios, ¿verdad? Y el de Caín fue rechazado. En la Biblia encontramos actos proféticos, hermanos, donde dentro de una caja hay una vara, hay unas tablas, ¿verdad? Y actos proféticos que señalaban territorios, juntaban juncos, actos proféticos que salían a los montes, se casaban con una mujer, tenían hijos, muchos actos proféticos. Pero yo quiero llevarles a este acto profético. Con la palabra acto profético quiero decir una realidad espiritual. Muy bien, vamos a regresar y entender lo que pasó con Abel y lo que pasó con Caín. Hay muchas maneras de entender esto, pero la mayoría de los pensantes de la Biblia dicen que se basan en decir que la ofrenda de Caín no fue aceptable porque fue una ofrenda mala, y la ofrenda de Abel fue una ofrenda buena porque buscó de lo mejor. Pero yo quisiera ir más allá. Fíjense bien, la ofrenda de Caín fue una ofrenda del fruto de la tierra, y la ofrenda de Abel fue una ofrenda de sacrificio. Si vamos a la palabra de Dios, si vamos a la ley de Dios, en la ley de Dios dice que la ofrenda de Caín era una ofrenda de paz, porque era fruto de la tierra, granos, semillas, frutas. Y la ofrenda de Abel era una ofrenda por la culpa, ¿verdad? O una ofrenda por el pecado, un sacrificio que derramaba. Algunos dicen que Dios no le pareció la ofrenda de Caín, le pareció la de Abel, porque la de Abel era porque había derramamiento. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? Y que la limpieza es a través del derramamiento. Entonces a Dios le agradó más. Pero yo quiero ir más allá. Cuando entendemos los actos proféticos que hizo Caín y Abel, yo puedo entender, fíjense bien, están fuera de la presencia de Dios, habían sido echados del huerto de Edén. La presencia de Dios ya no estaba ahí. Y yo creo que Caín tomó equivocadamente el acto profético equivocado, tomó fruta de la tierra, el fruto de la tierra, dice la Biblia, y lo llevó al Señor. Si nosotros queremos entender esto con la palabra de Dios, el fruto de la tierra es para una ofrenda de paz, así lo dice la Biblia. Todo el fruto de la tierra es para ofrenda de paz. Se presentaba cuando alguien quería paz.
Pero cuando alguien quería perdón de pecados, cuando alguien quería santidad delante de Dios, tenía que traer un sacrificio y haber derramamiento de sangre. Así que no en un aspecto limitante que yo pueda decir, esto es así y es la única interpretación bíblica. No, estoy lejos de eso, pero a donde quiero llegar con esto es que Caín estaba buscando paz. Esto es profético. Ellos no lo tenían en mente, pero ellos estaban buscando, Caín estaba buscando paz. Había una ofrenda de paz ahí que él traía. Y Abel, con la revelación del Señor, con un acto profético tan grande, vamos a ver por qué, trae un sacrificio, busca una piedra, busca un lugar, toma una piedra, degolla el animal y hay un sacrificio, hay un derramamiento de sangre. Ahora, cuando entendemos esto, hay dos clases de profetas. Y Isaías es un profeta como Abel. Cuando yo entiendo esto, hermanos, es que hay actos proféticos que intentan tener paz. Gente que dice hay paz y que todo va a ser paz, ¿verdad? Con esto no quiero decir que es malo, es contrario, no. Dios me libre de eso. Lo que trato de decir es que en medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos más tremendos, hay gente que predica paz y que hay una ofrenda de paz y está bien, pero cuando hay un tiempo malo, Dios busca que nosotros nos arrepintamos, que nos acerquemos a Dios. ¿Qué es lo que busca el Señor en medio de estos tiempos en el mundo entero? Que el mundo vuelva a Él, que el mundo le busque. Dice la palabra de Dios, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Y muchas personas se acercan a Dios queriendo paz, pero en la condición en que están. Yo sé que la paz es una paz de Dios que llega a nuestra vida, que nos alcanza como sus hijos, pero lo primero, cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, tenemos que buscar el perdón de Dios, tenemos que buscar la presencia de Dios. Abel se dio cuenta que estaban fuera del huerto de Edén, estaban fuera de la presencia de Dios, ya el Señor no caminaba en medio de ellos. Y él dice, con su ofrenda queremos perdón. Pero Caín, en medio del mundo, habían sido expulsados, el mundo estaba bajo maldición, está bajo el maligno. Dice, bueno, Señor, yo quiero paz. Y estos actos proféticos, hermanos, uno es aceptado y uno es rechazado. De tal manera que uno es tan aceptado que vuelve a aparecer más adelante. Esto es en la Pascua. ¿Cuándo es la Pascua? El Señor ahí en Éxodo capítulo 12 le dice a Israel cuando están en Egipto, 430 años tiene Israel bajo opresión, ¿verdad? Bajo opresión. Y están ahí y están luchando por salir adelante y el pueblo se ha multiplicado, pero con muchos sacrificios. Y está Israel en medio de esta situación bajo la mano dura de Faraón. Después de 430 años el Señor les dice, yo no sé el Señor, ¿verdad?, cómo es maravilloso, pero Él toma como ejemplo la ofrenda de Abel y le dice, van a hacer la ofrenda de Abel. No lo dicen esas palabras, pero dice, van a matar una oveja, ¿verdad? Y van a derramar la sangre y la van a poner en los dinteles. Y yo voy a saber, ¿verdad? Ese sacrificio, hermano, el sacrificio era por el pecado. En ese momento el pueblo no tenía la conciencia totalmente de lo que estaban haciendo, pero en la obediencia ellos estaban trayendo ese sacrificio delante del Señor, y el Señor se acuerda de la ofrenda de Abel, la trae al pueblo y se la da al pueblo. Le dice, y ahora será el tiempo, el principio de los tiempos para ustedes. A partir de ahora, ¿verdad?, ustedes van a hacer esto. Y ellos comienzan la realidad física es que estaban bajo la mano de Faraón, estaban oprimidos, estaban hambrientos, eran esclavos, ¿verdad? El Faraón estaba siempre tratando de aniquilar a ese pueblo que para él era una carga, pero esa era la realidad física. Pero había una realidad espiritual. Dice la palabra de Dios que, bueno, salió una hueste, ¿verdad? Y iba a pasar por aquellos lugares, por las calles de Egipto,
iba a morir todo aquel que no estuviera marcado con la ofrenda de Abel o con la sangre, ¿verdad?, del cordero. Si nosotros en nuestros tiempos tomamos esto, hermanos, podríamos decir, bueno, eso fue en el tiempo de Egipto. Pero hermanos, estamos pasando un tiempo y podemos ver una realidad. Afuera, en las ciudades, hay una pandemia que está llegando, hay temor, hay muerte, en los países hay cosas tremendas que están sucediendo. Nos llegan noticias de Canadá, de Estados Unidos, cómo están nuestros hermanos, nuestra familia allá. Terriblemente la situación, gente muriendo. Esa es la realidad física. Pero hermanos, podemos abrir nuestros ojos espirituales y ver lo que realmente está pasando en el mundo. Ha salido una hueste por el mundo y está tocando los hogares de muchas personas. Pero ahora bien, la Biblia dice algo, ¿verdad?, sobre el aspecto espiritual. Mire lo que dice sobre la realidad espiritual de aquel tiempo sobre el pueblo de Israel. En el capítulo 12 de Éxodo, versículo 41, dice así: y pasados los 430 años, en el mismo día, escucha bien esto, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ay, mis hermanos, qué tremendo es esto, ¿verdad? Porque uno podría pensar que Israel estaba solo, que Israel estaba, que el ministerio angelical de los ministros de fuego del Señor no estaban, y que Israel estaba haciendo las cosas por su propia mano. No, dice la palabra de Dios, a partir de ese momento, cuando Israel salió, las huestes de Jehová salieron de Egipto junto con el pueblo. Nosotros, hermanos, en medio de este tiempo, en su casa, usted y yo podemos pensar, hermanos, nos cuidamos y estamos haciendo las cosas bien, por eso no hemos sido contagiados. No, mi hermano, las huestes de Jehová, los ángeles del Señor, la Biblia dice el ángel de Jehová, ¿verdad? Así que es importante que nosotros entendamos, hermanos, entendamos estas realidades que estamos viviendo. La realidad física de nuestros tiempos es que allá afuera está esta peste matando. Una realidad más física es que ha salido por el mundo. No sabemos, ¿verdad? La Biblia nos dice cómo es, pero salen huestes espirituales, espíritus, ¿verdad? Como en el caso de Job, como en el caso del mismo Egipto, sale un espíritu y hay muerte en aquel lugar. Esa es una verdad espiritual. Nuestra verdad, nuestra realidad espiritual, ¿verdad?, es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es nuestra realidad. La Biblia de hecho dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, ¿verdad? De lo que no se veía. De ahí surge todo esto. Y la Biblia trata de decirnos que debemos caminar en lo sobrenatural. Quiere decir que la realidad espiritual pesa más que la realidad física en la cual estamos caminando usted y yo. Por eso hoy yo quiero invitarlos para abrir nuestros ojos. Quiero que abramos nuestros ojos a la verdad de Dios, a la realidad espiritual, mis hermanos. Muchas personas tienen temor y yo les animo en el Señor. Hay que ser prudentes, claro que sí, pero no vivir bajo temor, ¿verdad? Porque ese es el enemigo. El temor elimina el espíritu, anula el espíritu de poder que podemos tener los cristianos. ¿Puedes hoy abrir tus ojos a esa realidad celestial en la cual tú y yo podemos caminar? Hoy caminamos en una verdad espiritual. La sangre de Cristo nos cubre, la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos sana, ¿verdad? Y aprendiendo del acto profético de Abel, hermanos, nosotros nuestra ofrenda, presentarla ante Dios, buscando, Señor, la Biblia dice en el Salmo, ¿verdad? Habrá alguno entendido que entienda.
¿Habrá alguien entendido que comprenda lo que Dios está hablando para este tiempo? Cuando habla de los tiempos de Lot, ¿verdad? Que los tiempos de Lot, hay 3 tiempos: los tiempos de Elías, los tiempos de Lot, ¿verdad? Y los tiempos de Noé son los 3 tiempos que marca la Biblia. En Mateo 24 dice que la venida del Señor será como en los días de Lot, ¿verdad? Ahí, como en los días de Noé, ¿verdad? En la cual está marcado el espíritu que operan en esos tiempos. Pero si hoy volvemos a lo espiritual, tenemos que ver la vida de Abel. Cómo Abel trajo esa ofrenda, cómo Abel presentó delante del Señor una ofrenda que el Señor le agradó. Hermanos, si nosotros hoy buscamos de Dios, ¿qué queremos de Él? Que el Señor tenga de nosotros misericordia, que el Señor se acerque a nosotros, así como Abel se dio cuenta que ya no estaba en el huerto, que la presencia de Dios ya no estaba. Yo hoy quisiera animar al pueblo para que abriéramos nuestros ojos y poder decirle al Señor hoy: Padre mío, yo sé que quizás estábamos fuera del huerto de Edén, pero hoy, Señor, con mi ofrenda, con este acto profético, yo quiero que tu presencia vuelva a mi vida. Abel, yo creo que Abel tenía una presencia, una necesidad de la presencia de Dios predominantemente en su vida, ¿verdad? A lo mejor Caín, esto no está escrito, pero son cosas que uno puede pensar. Caín pues vivía su vida, ¿verdad? Después se casó, busca por ahí mujer, y él viviendo la vida a pesar de las circunstancias. Pero hoy habrá algún entendido aquí que entienda. La Biblia dice en Apocalipsis: el que tiene oídos, oiga también. Es necesario que hoy los profetas de Dios se levanten y hablen al mundo entero que necesitamos presentar delante de Dios una ofrenda que perdone, que el Señor traiga perdón, una ofrenda de arrepentimiento para el mundo. Es necesario, hermanos, es necesario. Ciertamente nosotros predicamos la paz y ponemos la mano para declarar paz sobre nuestras generaciones, pero el mundo necesita arrepentirse. El mundo necesita venir ante la presencia del Señor. Y hay una parte de la iglesia que es preocupante. Hay una parte de la iglesia que son ovejas. En uno de los mensajes pasados hablamos de las ovejas, ¿verdad? Hay ovejas débiles, hay ovejas perniquebradas, pero hay ovejas, ¿verdad?, que están perdidas. Y a mí me llama mucho la atención algunas ovejas, hermanos, que no necesitan, hermanos, estar en la presencia de Dios. Ni se acuerdan siquiera. Que no sean los domingos o que no estemos en el templo, para ellos tranquilos, felices, no pasa nada, porque son grandes cristianos. Bueno, y me preocupa, hermanos, que esas personas no entiendan la necesidad que tenemos nosotros de caminar en el mundo espiritual, en lo sobrenatural, porque si nosotros aprendemos a caminar en lo sobrenatural, el mundo físico tiene que doblegarse ante la palabra poderosa de nuestro Dios. Es por eso que yo hoy le hablo a los profetas de Dios, que hablen, pero que hablen para arrepentimiento, que traigan su ofrenda, que presenten ese acto profético delante de Dios, pero para arrepentimiento, que su oración sea a favor del pueblo, así como Abraham, un hombre, hermanos, un intercesor en la oración. Vemos a Abraham, una imagen paterna, una imagen de bondad, una imagen hermosa del padre Abraham. Pero Abraham era un gran intercesor, orando por ciudades enteras. Y yo hoy le pido a los profetas de Dios, por medio de este video, que se levanten, pero presenten una ofrenda, un acto profético como el de Abel, un derramamiento, ¿verdad? Ya está hecho por nuestro Señor, ¿verdad? Pero es importante que nosotros aprendamos de estos actos proféticos, ¿verdad? Es cierto, hermanos, estamos en realidades físicas, pero nosotros no somos de esta realidad física. Nosotros pertenecemos a la realidad espiritual, a la realidad celestial, a la que corresponde a nuestro Dios. Dice la palabra: somos extranjeros y advenedizos, ¿verdad? Es decir, no pertenecemos a esta realidad física. Hermanos, hoy quisiera orar por ustedes.
por todos nosotros, y pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo, que podamos, hermanos, realmente buscar de Dios, orar por esas ovejas que están enfermas, que están débiles, que están perdidas, la descarriada, la perniquebrada, esas ovejas, hermanos, que necesitan decirle: Señor, por favor, Padre, que ellas piensen en tu presencia, que busquen lo sobrenatural, que aprendan, Señor, a seguir tus caminos, que necesiten, Señor, la constante relación con tu Espíritu Santo. Yo oro en esta mañana, Señor, y declaro esta palabra sobre cada vida, Señor, que esas vidas, Señor, de esas ovejas débiles, de esas ovejas perdidas, regresen a casa. Hoy me decía un pastor, me decía: yo creo que muchas ovejas regresarán al redil, y en esta hora, Señor, yo, Padre eterno, creo que esa palabra se cumplirá en el nombre de Jesús. Padre, yo creo que esa palabra llegue, Señor, a la vida de esas personas. Ayúdanos, Señor, a llevar esa palabra que levante, que restaure, Señor, al que está caído. Padre, haz que despierte, Señor, en esos hermanos, Señor, la necesidad de buscarte diariamente. Gracias, Padre, por tu amor, porque sabemos que tu presencia, Señor, es tan palpable en nuestros días. Bendecimos tu nombre, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Que el Señor, hermanos, les bendiga. Que el Señor les guarde y que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y que ustedes tengan de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en nosotros su paz. En el nombre de Jesús.